En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del primer domingo de Adviento, la virtud de la vigilancia, especialmente con los medios de comunicación que invaden nuestros hogares. En la sección Espiritualidad, consejos para padres y madres de familia, profesores y maestros sobre cómo identificar el momento oportuno para dar la palabra adecuada. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María a la audiencia. Los incentivos del vicio y las funestas seducciones del pecado avanzan. Nos referimos a las licenciosas e impías representaciones teatrales, a los libros, a los periódicos escritos, con la intención de hacer que el vicio aparezca como honesto y ridicularizar la virtud. Las mismas artes, inventadas para el bienestar de la vida y las honestas diversiones del espíritu, son utilizadas como señuelo para inflamar las pasiones humanas. Esta frase nos llega de los tiempos ni más ni menos de León XIII, un gran papa del siglo XIX, que ya en su tiempo veía los problemas que existen con las comunicaciones sociales. Bienvenida a la audiencia y hoy es un tema central que vamos a tocar en este comienzo del año litúrgico, donde nuestro Señor nos exhorta a que estemos siempre vigilantes porque la hora del juicio llegará de repente cuando menos lo esperamos. Y uno de los puntos hacia donde debemos dirigir nuestra vigilancia, según nos alertan varios papas, muy sabiamente, es la acción de los medios de comunicación social, que muchas veces invaden nuestras almas, invaden nuestros hogares, propagando mensajes, influencias contrarias a la fe, contrarias a la moral y contrarias a todas las virtudes. Entonces vemos que es un tema muy pero muy importante porque hoy en día, con pandemia, pospandemia, antepandemia, los medios de comunicación social, sobre todo la Internet, se han hecho ciudadanos prácticamente, se han hecho habitantes de nuestros hogares y como educadores, como padres de familia, como confesores, aquellos que nos escuchan, tenemos el deber altísimo de alertar a las personas sobre los peligros que estos medios, que son muy útiles, pero que también pueden tornarse venenosos si no tenemos cuidado. Pero para tocar este tema tan importante, hoy tenemos al hermano Pablo Vela. Salve María, hermano Pablo. Salve María, hermano Gustavo. Salve María a toda la audiencia. Una alegría una vez más poder estar compartiendo este programa. Les cuento que el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio es misionero en Argentina y está muy interiorizado con las cuestiones estas de las comunicaciones sociales porque dirige las Buenas Noches a María con los Heraldos del Evangelio. En Buenos Aires ya tienen casi 80.000 seguidores en las redes sociales y sobre todo están utilizando esos medios con un éxito amplio, sobre todo para poder llegar a las personas en estos tiempos tan difíciles. Ahora, hermano Pablo, le quería preguntar, también tenemos una plataforma que está siendo lanzada en materia de redes sociales, ¿no es cierto? Sí, hermano Gustavo, gracias a Dios, aprovechando la oportunidad, invitamos a toda la audiencia que pueda participar en esta meta que alcanzamos los heraldos, que desde hace tiempo venimos trabajando, en la que heraldos del mundo entero se reúnen, no solo para hacer el podcast, sino para esta plataforma de doctrina católica llamada Reconquista, que busca reconquistar en nuestros corazones, en nuestras almas, todas aquellas bellezas y perlas preciosas de la doctrina de la Santa Madre Iglesia que el mundo nos quiere robar, utilizando estos medios de comunicación para conquistar en las almas el amor de Dios. Así que les invito a todos que puedan entrar, suscribirse y así poder participar. Muy bien, entonces, y hablando de medios de comunicación social, comenzamos por saludar a la audiencia de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También tenemos con nosotros Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Y Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. También, por supuesto, saludamos a la audiencia que nos sigue a través de WhatsApp, que nos sigue a través de YouTube. Entonces, para todas esas audiencias también, un fuerte y caluroso saludo. Entonces, entramos en el Evangelio, que es el Evangelio correspondiente al primer domingo de Adviento, correspondiente al domingo 29 de noviembre del 2020, y es el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Qué tema central este, porque podemos dividirlo en quizás dos aspectos. Uno es la vigilancia, que es tan obvia y que está tan presente en las palabras de nuestro Señor, porque no nos olvidemos, muchas veces nuestro Señor le habla solo a los apóstoles, a veces utiliza parábolas y lo dice para que algunos entiendan y otros no, pero aquí en este caso especifica muy bien. Les habla a los apóstoles, les dice a sus discípulos, lo que os digo a vosotros, los digo a todos, velad. Qué importante esto, y enseguidita lo vamos a conectar con la primera parte, y es el tema de las comunicaciones sociales. Pero la vigilancia es una virtud que es muy necesaria. Extremadamente importante la virtud de la vigilancia, hermano Gustavo, ya que recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vigilad y orad para no caer en la tentación, ¿no? Aquí nuestro Señor nos vuelve a decir, estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Recordemos, por ejemplo, cuando fue la explosión del volcán Vesubio, ¿no? Cómo se llevó a muchas personas que en ese momento pues no estaban practicando la virtud, ¿no? Y el nosotros tener presente el fin, que un día vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, eso también nos va a ayudar a nosotros a poder vencer las tentaciones, a poder practicar la virtud, sabiendo que un día será Él quien dará la verdadera recompensa, y a tener una visión sobrenatural de las cosas. Si nosotros en cada momento que vamos a realizar un acto nos preguntáramos, ¿y si esto lo hago delante de Dios, estaría bien o estaría mal? Creo que nos ayudaría muchísimo a nosotros reflexionar y poder realizar las acciones de mejor forma, porque tendremos en vista lo más importante. ¿Esto delante de Dios está bien o está mal? ¿Pero por qué? Porque tenemos la certeza que nuestro Señor Jesucristo un día vendrá para darle el premio a los buenos y el castigo a los malos, ¿no? Existen figuras geométricas que imaginen ustedes, son consideradas desde hace mucho tiempo, matemáticos griegos, y que son como que las más perfectas, ¿no? Es interesante que Santo Tomás de Aquino tiene un comentario a ese respecto, donde él nos dice que el círculo es perfecto porque tiene el mismo principio y final. Y entonces ahí es interesante que Monseñor nos dice, ¿no? Que de ahí nosotros podemos decir que también el rombo es perfecto porque representa el movimiento que regresa a su causa. Y entonces nosotros vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es como que la realización más alta, más perfecta de toda esta simbología, pues aparte de ser el principio de todo lo creado, también es el fin último. Y es de ahí que nosotros vamos a comprender que tanto al terminar el año litúrgico como en su apertura, nosotros vamos a encontrar en los evangelios que nos van a transcribir las últimas revelaciones de Jesús sobre su última venida. ¿Por qué? Porque nos hacen recordar ese inicio y ese fin, y para el cual nosotros debemos de ser constantemente vigilantes, porque puede ser que nos llegue a nosotros en el momento menos esperado. Y en ese aspecto también hay una otra variante, porque claro, en general la aplicamos a la vida moral, la aplicamos a los mandamientos, pero la vigilancia no es una virtud confortable de practicar, ¿no? Porque siempre nos está colocando, por así decir, en la punta de los pies. Siempre tenemos que desconfiar, siempre tenemos que prestar atención, siempre tenemos que estar, imagine, si uno fuese vigilante en una casa, por ejemplo, tiene que cuidar cómo están las ventanas, si las ventanas cierran, si las puertas cierran, si la puerta trasera de la casa está funcionando bien. Inclusive todas las noches uno tiene que controlar si las puertas y las ventanas están bien cerradas. No es una virtud confortable. Sobre todo porque, bueno, digamos un día la persona se quiere ir a descansar, está cansadísimo y de repente le asalta, ¿no? La pregunta, ay, ¿será que la ventana está cerrada y tiene que levantarse y tiene que ir hasta la otra punta de la casa quizás, ¿no? Para verificar. No es una cuestión apacible y no es también, no acarrea mucha simpatía, por así decir, ¿no? Porque cada vez que somos vigilantes,
no solo con nosotros mismos, sino que vamos a tener que tomar medidas para ser vigilantes. Y eso no es popular, ¿eh? Pero ese aspecto entonces de la vigilancia en cuanto a una obligación, que muchas veces nos cuesta, se extiende a una realidad muy actual, hermano Pablo, ¿no le parece? Porque, claro, los papas nos hablan en su tiempo. Está, por ejemplo, el Papa Pío XI, ¿no? Que nos habla en los 40, más o menos, por ahí, sobre el poder del cine, él les dice, ¿no? Y claro, pero se podría transformar esa palabra del poder del cine y aplicarla al poder de la Internet. Y miren qué interesante. Él dice así, el poder del cine, digamos, el poder de la Internet radica en el hecho de que habla a través de las imágenes, que la inteligencia recibe con gran disfrute y sin cansancio, incluso tratándose de almas rudas y primitivas, las cuales no tienen capacidad o al menos la voluntad de hacer el esfuerzo de abstracción y de deducción que acompaña el razonamiento. Entonces, leer y escuchar exige un mínimo de atención y de esfuerzo mental, que en el espectáculo cinematográfico es sustituido por el placer continuado que se sucede de imágenes concretas. Esos medios de comunicación que utilizan permanentemente imágenes que se tornan muy atractivos, pero que se tornan también presentes en nuestras casas, y si no tenemos la misma vigilancia con que tenemos con las puertas y las ventanas, algo que no puede, de repente no es bueno, entra en nuestros hogares. Y es un combate que hoy por hoy los padres de familia deben de tener constantemente para con sus hijos, ¿no? Conversando con varios, como ellos dicen, ¿no? Hoy por hoy yo tengo una conversación con mis hijos en la mesa, ¿no? Y después ellos se van a ir a sus cuartos a consultar a Google, digamos, o sea, se van a ir con el celular y van a introducirse dentro de todo ese mundo, ¿no? Que les va a presentar tantas cosas y que les puede hacer tanto mal, ¿no? Y que como bien decía ahí esas palabras, imagínense, las palabras del Santo Padre en aquella época, hoy por hoy son más que aplicables y hasta más peligrosas, ¿no? Porque aquí está hablándonos del cine, ¿no? Imaginemos nosotros todas las redes sociales que hoy en día existen, que cada vez hay menos palabras, más fotos, más videos, que de por sí los videos tienen que durar menos, que no pueden durar tantos segundos una escena porque si no ya se pierde la atención. Es un mundo al cual se le debe tener muchísima, pero muchísima, pero muchísima vigilancia, porque puede ser un arma para el bien, pero puede hacer destrozos y destrozos en el mal, como hoy por hoy lo estamos palpando. Y aquí viene muy aplicado entonces el siguiente párrafo es impresionante. Mire lo que dice el Papa Pío XI. Es bien conocido el daño que producen las malas imágenes en el alma. Se vuelven ocasión de pecado en la medida que glorifican las pasiones, desvían a la juventud del camino de la virtud, proyectan una luz falsa sobre la vida, ofuscan y ridiculizan el ideal de perfección, destruyen el amor puro, el respeto por el matrimonio, la intimidad en la familia, pueden suscitar prejuicios y conflictos entre los individuos, las naciones, las clases sociales y las razas. Qué visionario esta, en el lenguaje de la iglesia, qué profética esta visión. Exactamente. Y sobre todo, hoy en día es una pena porque los padres de familia, digámoslo así, entre comillas, como que dejan que las redes sociales eduquen a sus hijos, ¿no? Porque para que no molesten desde tempranas edades, les dan pues los distintos medios de comunicación, ¿no? Pero que si nosotros vamos a ver aquí, como usted dice, las palabras aquí del Santo Padre, ¿no? Desvían a la juventud del camino a la virtud. Si nosotros a un joven ya lo desviamos desde el inicio, ¿qué podemos esperar, no? Y la Luego, virtud no se transforma en algo atractivo, al contrario, ¿no? La virtud se torna pesada, por así decir, es presentada como algo aburrido, ¿no? realmente, y Y aparte que, por ejemplo, uno va a ver que atacan la virtud, atacan los valores, y si uno va a decir algo en contra, no, 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 no seas anticuado, es solo una broma, es una película, todo eso va entrando, ¿no? En la psicología del chico, que hace que cuando sea más grande él acepte cosas que son verdaderas aberraciones. e inclusive los adultos, ¿no? Muchas veces nosotros, si vamos a ver ciertas actitudes de algún actor o ciertas actitudes de alguien que aparece en un video, por ejemplo, en el video más común de YouTube. La otra vez estaba conversando con algunas mamás y ellas, digamos, hacían bien, ¿no? Porque muchos años atrás estamos incluso hablando para cosas que no están bien, ¿no? Cosas que están mal, había como que un líder, ¿no? Al cual las personas seguían. Pero hoy por hoy, ¿quiénes son los líderes de la juventud?
y las redes sociales, ¿no? Porque de repente se pone de moda, no sé, cortarse una parte de la vena del cuerpo cuando a mí me está yendo mal. ¿Y dónde empezó eso? No, no, es que en el TikTok alguien empezó, ¿no? Los retos, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Ahora se vienen los retos del TikTok, así, con bailes que son fuera de la moral, con palabras, con gestos, con mentalidades, etcétera. Y es un mundo el cual puede hacer mucho daño al alma y también a la razón, ¿no? No, no son estadísticas, son estudios que van hablando de lo mismo, ¿no? Volvamos acá al Papa Pío XI. Dice, estos malos ejemplos desvían a la juventud del camino de la virtud, proyectan una falsa luz sobre la vida y ofuscan y ridicularizan el ideal de perfección. Y esto es muy profundo, ¿no? Porque cuando el ideal de perfección está ridicularizado, queda completamente fuera de juego. Exactamente. Sobre todo, ellos juegan un poco con lo que sería el instinto de sociabilidad, ¿no? Hoy por hoy muchos chicos dicen, ¿no? Por si todo el mundo lo hace. Claro. La otra vez conversando con una joven decía, mire, yo hice tal cosa, no realmente porque yo quisiera hacerla, sino porque era la única de mi grupo de amigos que no lo había hecho. Entonces, claro, la virtud quedó ridicularizada, el mal quedó como siendo prestigioso, o sea, se creó un ambiente en el cual el mal se ve bien y el bien se ve mal, por el cual los chicos, claro, en su instinto de sociabilidad, no van a querer ir en contra de su grupo, ¿no? Entonces es como una cosa muy tendencial también, ¿no? Muy que va formando mentalidades, dando de gota en gota el veneno y siendo constante y pues creando un mundo contra la fe, contra la religión, contra los propios valores y contra las cosas más elementales de la ley natural del hombre, ¿no? Por ejemplo, no hay campaña publicitaria, no hay campaña de marketing que haga marketing utilizando la virtud. Generalmente se utiliza el vicio, porque es más fácil y por tanto vender es más fácil utilizando el vicio que utilizando la virtud, que es más difícil de practicar. Pero entonces es lo que dice el Papa aquí, se proyecta una falsa luz sobre la vida. Porque claro, cuando el ideal de perfección, cuando la virtud deja de ser necesaria y deja de ser apoyada, evidentemente que el pecado original va a tirar todo para abajo. En ese sentido es interesante, hermano Gustavo, este texto, ¿vio? Del gran San Juan Pablo II, ¿no? Bastante más reciente, en el año 2004. Vea qué cosa interesante la que dice. Estos mismos medios de comunicación tienen la capacidad de producir gran daño a las familias, presentándoles una visión inadecuada o incluso deformada de la vida, de la familia, de la religión y de la moralidad. El Concilio Vaticano II captó muy bien esta capacidad de fortalecer o minar valores tradicionales como la religión, la cultura y la familia. Por eso enseñó que, y ahí sería un texto del concilio, para el recto uso de estos medios es absolutamente necesario que todos los que los utilizan conozcan las normas del orden moral en este campo y las lleven finalmente a la práctica. Impresionante, ¿no? Ahora, hay un ejemplo muy casero, ¿no? Y son las telenovelas. Porque claro, nadie va ahora a ir a ejemplificar con, no sé, algo muy pesadamente inmoral. Pero las telenovelas que entran en casa con cuánta facilidad, pregunto, ¿qué clase de tipo humano nos están ofreciendo? ¿Alguien que sigue la moralidad, alguien que sigue la religión o por el contrario, nuestros héroes de las telenovelas se apartan de eso más bien? Y si quiere, hermano Gustavo, le pongo un paso antes de la telenovela, ¿no? Los dibujos animados. Hoy por hoy vamos a ver dibujos animados para chicos de 5 y 6 años que Walt Disney no es más lo que era en 1950. Y muchos papás quizás no se han dado cuenta que de eso. con cuántos papás, el otro día también conversando con una madre de familia, me dice, o sea, la otra vez estaban mis hijos viendo una película, yo pasé por la sala y cuando yo vi lo que estaban viendo, me senté, dice, hizo bien, dice, yo no me puse a discutir en el momento, me puse a ver con ellos qué es lo que estaban viendo, dejé pasar 2, 3 días y me senté a hablar con ellos, porque era contra todo el censo más común, o sea, y eso está al alcance de un clic, ¿no? Está al alcance de un clic que están los pecados más horrorosos e inimaginables. Padre de familia, madre de familia, un incentivo otra vez a sentarse con calma y a mirar y a observar y a evaluar lo que está entrando en nuestra casa.
porque está en todas partes, las computadoras, la internet son universales y tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que ser vigilantes, ¿no? Como nos dice nuestro Señor en el Evangelio de hoy, ¿no? Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Entonces volvamos al Evangelio y dice, es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Y los padres de la iglesia nos dicen que Jesús se refiere a que es él mismo que dejó su casa para subir al cielo. Y a nosotros nos dio entonces el encargo de velar. Y nuestra primera obligación, nos dice aquí Monseñor John Cla, recae sobre nosotros mismos. De nada nos sirve rezar, nos alerta, si no nos apartamos de las ocasiones que nos pueden llevar al mal. Entonces, hermano Pablo, ¿cómo podemos tratar este tema de las ocasiones? Porque en general quien nos escucha, quien tiene la paciencia de encontrar el podcast y de colocarlo, etcétera, bueno, es en general gente que, gracias a Dios, desea tener una vida de oración, desea ser mejor, pero aquí Monseñor John Cla es muy específico. Dice que rezar no es suficiente si no apartamos las ocasiones que nos pueden llevar al mal. Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? Sabe, hermano Gustavo, en una ocasión, Monseñor Juan Clan nos dio un consejo en una de las charlas y nos decía, ¿ustedes quieren ser santos? Yo les doy la fórmula, decía. Vigilen, recen y confíen. Decía, con esas tres cosas, ustedes alcanzan la santidad. Qué lindo. Primero, oración y confianza. Son dos pilares importantísimos para nuestra vida espiritual. Pero digámoslo así, coloquemos un ejemplo. La oración y la confianza van a ser cañones que nosotros vamos a tener para tirar contra el enemigo. La gran muralla que nos va a defender. Pero no sé si la mayoría de la audiencia conocerá lo que es la poterna. Recuerdo mucho ese ejemplo del doctor Plinio. La poterna en los castillos era el lugar por donde se sacaba la basura. Y como que una puertecita la más significante y la menos importante. Pero en muchas ocasiones el castillo fue invadido porque las personas, los soldados, olvidaron de cerrar la poterna y el enemigo entró por la poterna. Y entonces, claro, tengo cañones fabulosos que disparan a la primera, tengo murallas, tengo el pozo de cocodrilos, tengo un escuadrón de primera. Pero por falta de vigilancia, el enemigo entró por donde menos me lo imaginaba. Y entonces es lo que se llama evitar las ocasiones próximas de pecado. Es decir, hay situaciones en las que yo conozco que ya caí porque soy débil en ese punto. Todos frutos del pecado, fruto del pecado original, cada uno de nosotros tiene un punto flaco, tiene su talón de Aquiles. Entonces, por ejemplo, yo sé que si a mí me dejan dentro de una chocolatería, yo soy capaz de comerme todo y cometer pecado de gula. Yo voy a evitar estar dentro de una chocolatería solo, porque yo sé que estando solo, con los chocolates delante, no consigo controlar. Ya caí varias veces, mi alma se debilitó y entonces debo de evitar esa ocasión. Por eso se llama evitar las ocasiones próximas de pecado. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me voy a acercar al fuego, obviamente me voy a quemar. Y sería presunción pensar que yo acercándome al fuego, Dios me va a proteger. No, Dios me va a proteger haciéndome que no me acerque al fuego. Por eso Monseñor Juan nos decía que un santo que se colocó en ocasión próxima de pecado, de sí ya pecó. Porque en el corazón, en el fondo, hay un deseo de infringir esa falta. Al mismo tiempo, el doctor Plinio nos hablaba en una ocasión de las ocasiones próximas de la gracia. Es decir, lugares, momentos, ocasiones o personas que yo sé que estando ahí me ayudan a poder practicar la virtud. Y entonces, como nosotros no solo debemos de evitar las ocasiones próximas de pecado, sino que debemos de procurar, debemos de buscar, debemos de incentivar en los ambientes donde nosotros nos movemos ocasiones próximas de la gracia. Es decir, ocasiones próximas en las cuales nuestra alma esté más abierta a escuchar la voz de Dios, a la gracia de Dios. Y eso no va a ser solo dentro de un monasterio, dentro de una casa de vida religiosa, ¿no? Puede ser dentro de nuestro propio hogar. Una ocasión próxima de la gracia puede ser un momento de oración en la familia,
Una ocasión próxima de la gracia puede ser un momento de conversación que en el día a día nosotros tengamos en familia. Una ocasión próxima de la gracia puede ser un momento de recreación, sano, puro, santo, dentro de nuestro convivio familiar. ¿Por qué? Porque van a ser momentos en los cuales, teniendo, por ejemplo, una sana alegría en familia, nos va a ayudar a tener una sana alegría que después nos va a llevar a la práctica de la virtud. Entonces nosotros debemos de ser vigilantes para evitar las ocasiones próximas de pecado y para incentivar las ocasiones próximas de la gracia. Hermano Pablo, vamos a una pequeña pausa con el coro de los Heraldos del Evangelio, con un bellísimo canto gregoriano, y enseguida retornamos porque este tema da para mucho más, y sobre todo lo que dice aquí nuestro Señor, encargando al portero que velara. Y ese justamente simboliza, la figura del portero, simboliza nuestro deber de velar por nosotros mismos, pero también de velar por otros. Entonces, aquellos que nos escuchan, que pueden ser madres, padres de familia, confesores, profesores, van a encontrar en la próxima parte del programa un aspecto interesantísimo que es esa obligación de velar y al mismo tiempo de cuidar a aquellos que tenemos a nuestro cargo. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Montes in circuito eius, et Dominus in circuito populi sui, ex hoc nunc et usque in seculum. Qui amore liquet Dominus circam peccatorum subverso ad Deus forum, ut non excedat minus ira di iniquitate manus sua. Bene fac Domine bonis, et rectis corde. Declinates autem in obligationes aducet Dominus suo pedantibus iniquitatem, pax super Israel. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In odorem ungmentorum tuorum puribus, adolescentur dilexerunt tenis. Et radicavir populo glorificato, et in parte Dei mei hereditas illius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Deo gratias. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Dei genitrix intercede pro nobis. Inviolata permanesisti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Speciosa facta esset suavis, in religiis sui sancta Dei genitrix. Domine exaudi orationem mea, et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus qui virginale maula mea te Maria
Pasamos entonces a la segunda parte, que es la sección espiritualidad, pero es la continuación del tema anterior en que hablábamos sobre la vigilancia y sobre el deber sagrado que tenemos de cuidarnos a nosotros mismos, pero también de cuidar a otros. Porque aquí nuestro Señor dice que es igual a un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea. Y miren qué punto interesante, encargando al portero que velara. Y según los padres de la Iglesia, aparte de esto, dice que cada uno de nosotros en su función tiene responsabilidades sobre otros. Entonces, patrones sobre empleados, padres sobre hijos, maestros sobre alumnos. Se podría decir que esos son los porteros que están simbolizados en las palabras de nuestro Señor. Los porteros simbolizan nuestro deber de velar por nuestros propios corazones, pero también de velar por los otros. Profesores, patrones, padres de familia, necesitamos ser muy cuidadosos con aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Eso es interesante porque también da una dimensión a nuestra fe católica en el sentido de que no es solo salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Sino también salvar al que Dios colocó en nuestro camino, ¿no? O sea, no es una cosa egoísta, sino que también nosotros tenemos responsabilidad sobre aquellos que Dios colocó en nuestro camino. Entonces, un maestro, un confesor, un hermano mayor, un padre de familia, un amigo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros porque Dios quiso que esa otra persona pasase por nuestro camino. Esa figura del portero, ¿no? Es extremadamente importante porque un consejo en el momento exacto, un saber escuchar en el momento exacto, porque hay momentos en que no es tanto hablar, sino escuchar. Una advertencia en el momento justo. Puede ser que salve una vida. Recordemos el ejemplo de San Ignacio de Loyola y el gran San Francisco Javier, gracias al cual la fe llegó hasta la India, hasta Japón y casi hasta China. San Francisco Javier salía de la Universidad de la Sorbonne todo hinchado de orgullo después de las clases que daba, porque era extremadamente inteligente, y se encontraba un hombre noble que había renunciado a todo, con un traje sencillo, una sotana sencilla, que le decía: Francisco, Francisco, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Una vez, 2 veces, 3 veces, y cada vez que San Francisco Javier escuchaba eso, era una espada que atravesaba su corazón, hasta que un día ese corazón empedernido no aguantó más. ¿Por qué? Porque tenía esa alma que estaba como portero, esperando que él saliera para poder darle el consejo que lo salvaría a él, no solo a él. Si no hubiera sido por eso, serían países que tal vez hubiesen tardado más en ser evangelizados porque no habría existido un San Francisco Javier. Imaginemos la responsabilidad de un consejo, de un San Ignacio de Loyola que estuvo ahí, convirtió a un San Francisco Javier, y atrás de San Francisco Javier venían países enteros. Y nosotros no tendremos delante de nosotros también a santos llamados a convertir naciones enteras, que por nuestra pereza nosotros no queremos corregir o no queremos escuchar
o no queremos ayudar. Ese aspecto de la pereza, hermano Pablo, qué interesante, ¿eh? Porque a veces uno siente, por así decir, una inercia que tiene que vencer, o a veces siente que las personas a las cuales va a dar ese consejo, bueno, no lo van a recibir agradablemente. Y entonces ese instinto de sociabilidad equivocado muchas veces nos lleva a callar, pero es una responsabilidad horrible si no hablamos, si no decimos lo que debemos cuando debemos. Exactamente. Encontrar el momento, encontrar la hora, encontrar el lugar. Sobre todo tener esa dimensión, ¿no? Que no es solo salvarme a mí. Primariamente voy a buscar mi salvación, pero que también hay personas que Dios ha querido que estén en el convivio conmigo para que mutuamente nos ayudemos a salvarnos. Y eso también muchas veces va a ser a través de un ejemplo, ¿no? Mamá y papá que nunca se pelean delante de los hijos, a pesar de que hay momentos en los cuales no concuerdan las opiniones, pero que los hijos ven que hay un extremo respeto entre ellos. Solo ese ejemplo de que en un momento mamá y papá estaban a punto de discutir y uno de ellos se quedó callado para no discutir, eso es vigilancia, porque es un buen ejemplo que queda en el corazón de ellos para siempre. Entonces, tener en presente esa responsabilidad y esa gracia también, porque no hay nada que dé más alegría que hacer bien al otro. Es el mejor tesoro que existe, el ser porteros no solo de nuestra alma, sino de los demás, el ayudar al otro a alcanzar su salvación. ¿Qué alegría no vamos a tener nosotros al entrar al cielo y encontrarnos con el otro allá también? O es más, puede ser que nos pase que si por la misericordia de Dios vamos para el cielo, nos encontremos con alguien que nos diga muchas gracias y nosotros, mucho gusto, ¿no? Muchas gracias. Hemos Gracias a sido usted, yo estoy aquí. presentados. Ajá, sí, gracias, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque usted le hizo bien a su hijo, a su amigo, a su jefe, a fulano, y él me dio un buen ejemplo a mí que me hizo cambiar de vida. Por usted, yo estoy aquí. Entonces, es un tesoro enorme, es esa comunión de los santos en los cuales nosotros no debemos de huir de esta responsabilidad, sino al contrario, ver que con la gracia de Dios somos capaces de hacer mucho bien a los demás, con una palabra, con un momento de escucha, con un buen ejemplo, con un buen consejo, con una advertencia en el momento justo. Y ahí vamos a practicar esa verdadera caridad que nace del verdadero amor a Dios. Ahora, hermano Pablo, seguramente mucha gente en la audiencia está con un poco con la pulga detrás de la oreja en el sentido este, y es que, bueno, pero hay momentos que son realmente para hablar claramente, hay momentos quizás de prudencia, porque también puede ocurrir que si siempre estamos diciendo no, no, cuidado, ojo, la persona se torne antipática y después no nos oyen más, no nos escuchan más. Entonces, ¿cuál sería un poquito una regla así que pueda guiar a nuestra audiencia en ese saber cuándo realmente se debe encarar el tema, cuándo a veces se debe contemporizar un poco hasta encontrar la oportunidad, cuándo simplemente no se debe decir nada para decirlo después? ¿Qué nos cuenta de esto? Bueno, ese tema es muy interesante y lo compartimos en una de las buenas noches a María porque es una metáfora, un ejemplo que el doctor Plinio nos dio en una ocasión y que es accesible a todo mundo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y él daba la metáfora del semáforo. Todos sabemos lo que es un semáforo y cómo cuando está en amarillo no quiere decir dale, dale, dale que te da tiempo. No, no, quiere decir precaución. Y cuando está en rojo no quiere decir dale con todo y no mires para los lados. No, 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 no. Quiere decir no pases. Y en verde sí, sí, puedes pasar. Pero no a 180 por hora tampoco. Tampoco, ¿no? Sí, sí. El semáforo nos dice cuando está en verde se puede pasar. Cuando esté en amarillo, precaución. Cuando esté en rojo, no pase. Entonces el doctor Plinio nos decía, cuando el semáforo esté en rojo, no pase, tranquilo. Rece por esa persona, haga algún sacrificio por esa persona, pero no haga nada. Cuando esté en amarillo, hágalo con prudencia. Y cuando esté en verde, aproveche la oportunidad para así poder hacer bien a esta. Entonces, teniendo, digamos así en cuenta
esa metáfora del semáforo, si está en rojo, en amarillo o en verde, creo que nos va a ayudar a nosotros a poder saber cuál es el momento en el cual nosotros debemos de entrar y cuál es el momento que debemos de aprovechar para poder hacer bien al alma que Dios colocó delante de nosotros. Hermano Pablo, eso es muy interesante porque también se conecta muchísimo con la virtud de la paciencia. O sea, Claro, si uno quiere corregir, no es por nosotros mismos, sino es por el bien de la persona. Entonces muchas claro, veces, si vamos a hacerlo de manera impaciente, no es que en realidad buscamos tanto el bien del otro, cuanto desahogar una cierta impaciencia que nosotros tenemos. Y eso es un termómetro muy útil para saber hasta qué punto realmente queremos el bien del otro o queremos simplemente desahogar nuestra ira. Entonces, ¿cómo conectamos eso bien con la paciencia y con la oportunidad para hablar? eso sería muy interesante porque ¿cómo se conecta? Cumpliendo el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, ¿no? Amarás al Señor sobre todas las cosas. Porque cuando yo quiero hacer el bien al otro por amor a Dios, yo soy capaz de soportar cualquier cosa. Y al mismo tiempo, cuando yo quiero hacer bien al otro por amor a Dios, estoy esperando la oportunidad para poder hacer ese bien. ¿Pero por qué? Por amor a Dios. Y no porque quiero que me deje de molestar o porque quiero que haga lo que yo quiera. No, es por amor a Dios, porque yo quiero su salvación. Es por eso que quiero que Él cambie tal actitud. Es por eso que quiero que Él deje de comer tal pecado por tal vicio, porque eso ofende a Dios. Más sobre todo porque quiero la salvación de su alma. Y en lo que se refiere a los niños, ¿no? Ya sea para los padres de familia, para los maestros y todo eso, son muchísimos los estudios psicológicos que dejan ver cómo el niño se da cuenta si está siendo corregido por rabia, por amor propio o porque realmente la persona quiere hacerle un bien. Entonces, cuando el niño se da cuenta que realmente está siendo corregido porque se le quiere hacer bien al alma, porque se le quiere ayudar, tarde o temprano él va a dar, digamos así, su brazo a torcer. Ahora, cuando él siente que solo hay un amor propio y un egoísmo, de él va a nacer la rebeldía para chocar contra ese pensamiento al cual él no quiere atender. Entonces, el amor a Dios va a hacer que nosotros practiquemos la verdadera caridad y que nos va a ayudar a poder realizar los sacrificios que muchas veces son necesarios para poder auxiliar al prójimo. San Juan Bosco decía mucho eso, tiene una frase célebre muy bonita y dice que educación es el lenguaje del corazón, porque no es una cuestión técnica, no es una cuestión temperamental, sino simplemente saber dónde están esos resortes que van a abrir el corazón de quien está recibiendo esa educación, quien está recibiendo ese consejo. Qué lindo, ¿eh? Muy bonito, exactamente, muy bonito. Un excelente consejo de uno de los mejores educadores de la Santa Madre Iglesia. Entonces pasamos a la conclusión de este segmento y Monseñor John Clan nos dice muy claramente, dice que nuestro egoísmo, lo que estábamos conversando hace unos pocos minutos, nos lleva a considerarnos el centro de nuestras atenciones y preocupaciones. Y la esencia de la vida cristiana es lo opuesto, es social. Que os améis unos a los otros, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, son esos los consejos que nuestro Señor nos da. Jesús pesa nuestros actos de acuerdo a nuestra misericordia con el prójimo, es decir, para juzgarnos utiliza un criterio social. Así entonces, preparémonos en este Advento para recibir a Jesús que viene en la plenitud de su misericordia y pidámosle a Nuestra Señora, que lo trajo a este mundo, su poderosa intercesión para nuestro segundo encuentro con Él, cuando venga de improviso en la plenitud de su justicia, que nos pueda encontrar vigilantes, que nos pueda encontrar preparados. El siguiente segmento del programa es la sección Noticias de lo que ocurrió y ocurre en la Iglesia y en el mundo. Y nos llega una noticia de la agencia AICA que nos informa que la Argentina calienta motores contra proyecto de legalización del aborto. Y en concreto, la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia dice que se quiere legitimizar la muerte de uno para obtener la vida del otro. Hermano Pablo, qué grave esta noticia.
bastante, hermano Gustavo. Nos encontramos dentro de la triste noticia aquí en Argentina, donde el presidente ha presentado en medio de esta situación el proyecto para aprobar el aborto, y la Comisión Episcopal aquí ha salido a la defensa, ¿no? A convocar a las personas para poder manifestarse en contra de este proyecto. Y aquí nos dice que por primera vez en esta nación argentina, en democracia, existe una ley que contenga la muerte de una persona para salvar a la otra. Y nos va a repetir una vez más diciendo, ¿no?, que salvando las dos vidas nos salvamos todos. Entonces, la comisión también alienta fervientemente a participar de las expresiones públicas en favor del derecho humano a la vida de toda persona, garantizando en la misma la Constitución Nacional. Así que les invito a que nos unamos en oración para que esta ley no sea aprobada y este horror no sea aprobado en esta nación argentina. Ahora, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, quien es arzobispo de San Juan de Cuyo, lamenta abiertamente el nuevo intento por legalizar la matanza de los inocentes en el país austral, nos dice la noticia. Ahora, hermano Pablo, quizás alguien de nuestra audiencia que está en el extranjero, en fin, no ha seguramente acompañado. ¿Ya ha habido un plebiscito o no ha habido Ya respecto del tema? sí, ya en el año, hace 2 años, es un tema que viene, pero ya hace 2 años ya se quiso meter dentro del Congreso, y gracias a Dios los argentinos salieron a protestar en contra de esa ley, y no ganó, no pasó. Como dicen aquí, la vida ganó. Pero pues una vez más están queriendo volver al ataque con esta triste situación. Porque para un observador casual, digamos, se hace un plebiscito y 2 años no es tiempo todavía para o realizar un otro plebiscito o hacer algo que ya ha sido, en fin, respondido por la gente, ¿no? Y más en una situación como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Me parece Claro. que hay otras prioridades, ¿no? Pero está aquí la declaración de Monseñor Jorge Eduardo Lozano, quien es, como les dije, arzobispo de San Juan de Cuyo, y dice que en estos meses de pandemia, la sociedad en su conjunto, no siempre incentivada por el ejemplo de los dirigentes, que nota interesante, está haciendo grandes esfuerzos por cuidar la vida, dijo. En ese contexto, es una grave contradicción favorecer marcos legales para eliminar la vida más frágil. Debemos redoblar esfuerzos por el cuidado de 2 vidas, toda vida, siempre, ratificó. Entonces, también está el arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Manuel Fernández, quien afirmó que establecer grados de distinto valor entre los seres humanos, de acuerdo con sus características, capacidades o desarrollo, ya ha llevado a las peores aberraciones. También hubo una carta a los senadores de los obispos de Corrientes, a los senadores y diputados nacionales de esa provincia, alentando a defender las 2 vidas, la del niño y de la madre. Y firmaron la carta Monseñor Andrés Stanovnik, arzobispo de Corrientes, Monseñor Adolfo Canesín, obispo de Goya, Monseñor Gustavo Montini, obispo de Santo Tomé, Monseñor José Larregain, obispo auxiliar de Corrientes, y Monseñor Domingo Castaña, arzobispo emérito de Corrientes. Como nos informa AICA, muchísimos representantes del arzobispado, muchísimos obispos en Argentina, entonces, están alentando a participar en estas marchas del próximo sábado 28 de noviembre en defensa de la vida humana, de tal manera que entonces, en fin, cumplimos la misión de informar a nuestra audiencia de lo que está ocurriendo. Aprovechamos un espacio también en este segmento del programa para comentarles que en la semana pasada la Iglesia celebró la fiesta de San Clemente I. San Clemente I es conocido también como San Clemente Romano y fue el 4º papa sucesor del apóstol San Pedro. Ahora, de su autoría es la espléndida Carta a los Corintios, que es el primer documento papal que se conserva después de las cartas de San Pedro. Ocurría un problema en Corinto, y era que a pesar de que la fe progresaba, había también algunos que se creían carismáticos y no aceptaban la autoridad de los legítimos pastores, y entonces el Papa San Clemente tuvo que intervenir. Y la carta del Papa San Clemente es muy importante para la configuración en los siglos posteriores del propio primado de San Pedro, de la autoridad del Papa, porque San Clemente, siendo muy consciente de ser el 4º papa y por tanto de tener el poder de las llaves, evidencia su poder universal
y pasa a intervenir en uno de los primeros conflictos de la Iglesia fuera de Roma. Y en la carta que él escribe a los Corintios explica que se debe obedecer a la autoridad y que esa autoridad jerárquica de la Iglesia fue establecida por el propio Cristo. Importante también es de destacar que la carta de los Corintios de San Clemente alude a la tradición recibida, entre comillas, en torno de la cual hay que unirse para obtener la paz. Y también es interesante que los destinatarios de esta carta le dieron tanta autoridad, la autoridad que merecía, por cierto, que cuenta Dionisio de Corinto que hasta 70 años después de ser enviada, aún se leía a los fieles en la misa dominical. Es una evidencia de una carta que no es parte del Evangelio y que, sin embargo, los habitantes de Corinto le dan tanto valor. Narran las tradiciones que San Clemente I fue desterrado por el Papa Trajano a Crimea durante una de las persecuciones y fue condenado a trabajos forzados por no haber querido adorar a los ídolos. Y allí en la cantera donde se extraía el mármol no había una fuente de agua cercana. El Papa entonces rezó y apareció una fuente que alivió a todos y ayudó en las conversiones que ya se estaban dando. Afirman las tradiciones también que habiendo sido condenado a muerte, los verdugos ataron al cuello del Papa un hierro pesadísimo, presumiblemente un ancla, para que no se pudiese venerar su cadáver, no se lo pudiese encontrar más, pero que milagrosamente las olas del mar le devolvieron los restos a los fieles. San Cirilo y San Metodio retornaron los restos de San Clemente Papa a Roma, donde pasó a venerarse desde el año 860. Pasamos ahora al último segmento del programa, la sección Sugerencias, donde la gente de nuestro panel justamente sugiere una website, un libro, un podcast de doctrina católica, un artículo que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas y que podamos recomendar. Hermano Pablo, ¿qué recomendamos para esta semana? Hermano Gustavo, para esta semana me encantaría poder recomendarles un artículo para grandes, para pequeños, para jóvenes, para adultos, para todas las edades, personalidades y temperamentos, que el título es ¿Palacio o Cueva? ¿De qué puede tratar ese artículo? Es sugestivo, ¿eh? Es sugestivo. Les dejamos el link, pero solo puedo decirles que será una perla de la vida espiritual. ¿Palacio o Cueva? ¿Qué querrá decir? Créanme, va a ser una verdadera joya para la vida espiritual. Entonces, no se lo pierda la audiencia, los colocamos en las notas del programa y también, por supuesto, no dejen de leerlo porque ciertamente, en fin, le dejamos con el misterio y el suspenso. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.